Los servidores públicos adscritos a áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal están obligados a rendir un informe cuando se separan de su cargo. ¿Qué pasa cuando no cumplen con esta norma? Hoy una asesora jurídica nos lo explicará. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédate con nosotros. Ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña en el estudio la licenciada Sandra Fabiola González Vargas, asesora jurídica federal. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias por la invitación. Pues hoy vamos a hablar de un tema particular, ¿no? De los procedimientos administrativos al interior del Poder Judicial de la Federación. Y para entrar en este tema, pues primero explícanos quiénes son los que están sujetos a estos procedimientos. Efectivamente, tendríamos que partir de saber qué es un servidor público. La Constitución establece en su artículo 108, que son sujetos de responsabilidad los servidores públicos, aquellos empleados tanto del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Federación, legislaturas, es decir, entidades federativas, así también como municipios y alcaldías de la Ciudad de México. Por tanto, les nace la obligación a todos ellos, sin excepción, de presentar la declaración patrimonial y de intereses bajo protesta de decir verdad ante la autoridad competente y conforme a las disposiciones que establezca para cada servidor público. Cuando hablamos de esta declaración patrimonial, ya nos dices que son sujetos los servidores públicos. Así es. Cada institución tiene sus propios procedimientos administrativos. En particular hoy vamos a hablar del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Sí, existe armonía en el Acuerdo General del Pleno que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas, es la denominación correcta, pero existe armonía en el contenido de con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, nuestra Constitución evidentemente, y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, precisamente para que vaya homogeneizado, aunque obviamente cada legislación tiene sus particularidades. ¿En qué casos la actuación de un servidor público del Poder Judicial de la Federación se considera una causa de responsabilidad? La Constitución también prevé que para efectos de aquellos ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, magistrados de tribunales colegiados, unitarios de circuito, jueces de distrito y sus secretarios respectivos, consejeros de la Judicatura Federal y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no podrán aceptar ni desempeñar a cualquier tipo de cargo de la Federación, legislaturas o entidades federativas obviamente, y particulares, diversas al desempeño que se encuentran ejerciendo, salvo aquellas cargo, por ejemplo, que pertenezca o que se encuentre relacionada a alguna asociación científica, docente, literaria o de beneficencia, y que no cause honorario, o sea, no sean remunerados. ¿Cuáles son las sanciones si se incumple? Esto que mencioné obviamente es para ellos, pero existen otro tipo de actuaciones que pueden ser sujetas de responsabilidad y obviamente que se les puede imponer las sanciones. Por ejemplo, fuera de los casos de magistrados, jueces, pues hablamos de servidor público de muchos niveles. Claro. Y también pueden incurrir en responsabilidad, por ejemplo, cuando atenten la función judicial, ¿no? La independencia judicial, a lo mejor un acto que pueda vulnerar y no doy aviso al Consejo de la Judicatura, abandone las labores a las cuales estoy sometido en el empleo, cargo, comisión al que estoy sujeta, o por ejemplo también conozco de algún asunto del cual me encuentro impedida, entre otras causales, ¿no? Y la obligación del tema que estamos hablando, pues la responsabilidad de no presentar la declaración patrimonial y de intereses conforme a lo que establezca la ley entre las autoridades competentes. Las sanciones son diversas, obviamente, dependiendo la causa de responsabilidad. Encontramos faltas graves, no graves, pero podemos mencionar que las sanciones, dependiendo obviamente de la actuación, son el apercibimiento público-privado, amonestación también pública o privada, destitución del empleo, cargo, comisión, suspensión del empleo, cargo, comisión, inhabilitación y sanciones económicas. En algunos casos se puede imponer una o varias sanciones, por ejemplo, una inhabilitación más sanción económica. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo obtuve un lucro, un beneficio económico indebidamente o causé un daño patrimonial a la federación y entonces me van a imponer, independientemente de la sanción económica, posiblemente una inhabilitación, una destitución, una suspensión, ¿sí? Le comentaba que dependiendo de la sanción, pues es diferente por ejemplo, vamos a especificar. En el caso de las suspensiones pueden ser de 1 a 30 días o de 30 a 90 días, dependiendo si es falta grave o no. La sanción económica en ningún caso podrá ser menor a 2 tantos del beneficio económico. Tampoco puede ser inferior a lo que obtuve indebidamente, ¿no? Claro. En el caso de la inhabilitación, pues también dependiendo si es falta grave o no, puede ir de 3 meses a 1 año o puede ser de 10 a 20 años cuando es falta grave
y obtuvo un beneficio económico o causé un daño patrimonial hasta 200 veces la unidad de medición y actualización. Si supero ese daño patrimonial o el beneficio económico, va de 10 a 20 años. Y si nada más es falta grave, puede ir de 1 a 20 años dependiendo las particularidades de la actuación del servidor público. Es decir, ya tendríamos que ver el caso en específico, por eso existe un procedimiento de investigación previo al procedimiento administrativo de responsabilidades administrativas, y en cada uno de esos procedimientos de investigación y de sustanciación, la autoridad competente es diversa para evitar parcialidades o cualquier tipo de imparcialidades, mejor dicho. Tiene que ser la función de la autoridad, y obviamente el procedimiento de investigación es ajeno a la autoridad, al procedimiento de sustanciación, y obviamente también de la imposición, es otra autoridad que le impone. ¿En algún momento se podría iniciar un proceso penal a un funcionario público si incurre en estas causales que ya nos mencionas? Ya hablamos de las administrativas, pero recordemos que si hay un daño patrimonial, también en algunos casos pueden dar vista al Ministerio Público también, dependiendo si hay un fraude o... No, pero claro que podrían dar inicio. Ellos no lo investigan como tal. Bueno, puede haber una relación, pero la sustanciación y la sanción es diversa, porque únicamente la Comisión de Disciplina o el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal o la Contraloría, que son las autoridades competentes dependiendo el supuesto, son las encargadas de imponer la sanción, más no en cuanto a la sanción derivada de la responsabilidad penal. Tendría que dar vista al Ministerio Público. Muy bien, Sandra, pues es momento de hacer una breve pausa. Al regresar seguimos conversando sobre este tema, y también me gustaría preguntarte si los recientes cambios que hubo, ¿no?, a la declaración patrimonial de los servidores públicos. Claro. Vamos al corte, no le cambies. Ya estamos de regreso, estamos platicando con la licenciada Sandra Fabiola González Vargas acerca de los procedimientos administrativos del Poder Judicial de la Federación. Antes de continuar, quiero invitarlos a ver la sección Te Escuchamos. En esta ocasión le preguntamos a trabajadores del Consejo de la Judicatura Federal si saben cómo presentar en tiempo y forma su declaración patrimonial. Vamos a verlo, regresamos. Sí, claro, la información que nos han difundido por los medios de internet, creo que ya al momento de plasmarlo en la hoja o vía electrónica, creo que sí hace falta un seguimiento más personalizado, porque dice los pasos 1, 2 y 3, pero ya al momento de llevarlo a cabo, como servidor público, nos vemos como a veces en las dudas. En mi caso, a mí me toca ahorita por primera vez, que es cuando lo vamos a presentar de enero a marzo. Es la inicial y la del año, que es lo que nos comentaron. Como trabajadora del Poder Judicial, tengo entendido que nosotros nos guiamos a partir de, o nos informamos y nos basamos con los coordinadores de cada órgano jurisdiccional. En este caso, yo me guío por lo que me diga mi coordinador. Sí, ya nos han comentado algo de eso, pero no en su totalidad, solamente nos han informado que tenemos que presentarla ya el año que sigue. Bueno, ya se nos entregó el oficio por el cual se nos está informando la obligación de la presentación de la declaración patrimonial. Obviamente ya nos hemos enterado, y al momento de que nos los entregaron también acudimos al propio portal del Consejo para poder identificar cuáles son los requisitos que se nos están solicitando y empezar a preparar la documentación para hacer la declaración. Y sí, efectivamente yo sí sé de las sanciones, que es una de ellas es la amonestación privada, y de entrada te inician procedimiento. Entonces, bueno, es muy importante que de alguna otra forma los que no tienen el alcance o no tienen esa curiosidad sobre las sanciones, pues yo creo que es muy importante que sí sepan la consecuencia. Pues hasta ahorita la información nos llegó, pero es la primera vez que la vamos a hacer, porque las otras que habíamos hecho no eran patrimoniales.
Entonces apenas va a ser la primera vez que la vamos a hacer y sí nos estamos informando, sí hay el aviso, pero a ciencia cierta no sabemos bien qué es lo que se tiene que hacer. No, de hecho, yo siempre lo hago en tiempo informas y de hecho me guío también con los trípticos que nos proporcionan en las áreas para poderla realizar y la información que sale publicada en el portal Consejo. Sí, año con año la presento a partir de mayo, que es cuando se presentaba para los servidores públicos y pues no tengo ninguna duda. Al principio sí, la primera vez que lo presenté fue terrible porque no sabía ni qué oprimir, ni qué no poner, ni qué sí poner, pero conforme pasan los años uno aprende y si no pues ya tienes que hablar a la oficina que te corresponde de cada dependencia para que ellos te apoyen. Pues ahí estuvo la opinión de estos servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, Sandra. Y bueno, nos quedamos en el bloque anterior pendiente de que pues ha habido cambios, ¿no?, para presentar esta declaración. Ya lo escuchamos con la opinión de estos servidores públicos. Sí, mi percepción fue efectivamente que hay dudas para cierto personal y hay quien tiene perfectamente clara cuál es la obligación anual, ¿verdad? O dependiendo si es de inicio o conclusión. Sin embargo, para aquellos que todavía existen la duda, cabría especificar evidentemente pues con los cambios que ha habido recientemente. La obligación para presentar la declaración ya dijimos que era para todos, cualquier servidor público. Sin embargo, había una excepción para el personal de apoyo, el operativo. Aquellos que ingresaban a partir del 19 de julio de 2017 para acá, bien ingresaban o reingresaban, tenían la obligación de presentar la declaración porque ya estaban los formatos oficiales debidamente actualizados. Pero ¿qué pasaba para aquel personal operativo que ingresaba anterior a esa fecha? No estaba la obligación porque para ellos no estaban los formatos. Entonces, jamás presentaron esa declaración, pero el 15 de noviembre de 2019 salió publicado en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal que establece ya la obligación para todos, ahora sí, como lo establece la Constitución. ¿Por qué? Porque ya están los formatos ahora sí para la gente que estaba exceptuada antes del 19 de julio de 2017. Y entonces se entenderá que si nunca habían presentado alguna declaración, pues tendrá que presentarla de inicio. Y este periodo para presentarla es importante especificar, es del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de este año, ¿no? Para este año ya la de modificación no se tendría que presentar, es una también de las excepciones, exactamente, sino hasta 2021, salvo que obviamente veamos el supuesto de la conclusión o el reingreso de algún tipo de nombramiento. Ahí sí ya hay que especificar que tenemos la de inicio, la de modificación y la conclusión. Entonces, dependiendo del supuesto, ahí tendríamos que ver en qué momento sí y no presentamos la declaración. Pero bueno, este periodo habría que informarlo, ¿no?, al personal operativo, sobre todo que está en esa, algunos con duda, ¿no? Y bueno, ya comentábamos, si un servidor público no cumple con esta declaración, pues puede ser sujeto a una sanción, ¿no? Y ahora hablando de las sanciones y del procedimiento que le sigue, ¿cuáles son los medios que tiene un servidor público para impugnar una sanción administrativa? Sí, hay 3 tipos de recursos que prevé el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relacionado al tema que estamos hablando, y son en principio el recurso de inconformidad. Se interpone dentro del término de 3 días a partir de que me notifiquen el acuerdo que deseche, tenga por no presentado o improcedente la queja o denuncia. Empezamos por ahí, ¿no? Y se resolverá dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la presentación de este recurso. Dependiendo, quien lo sustancia es la Comisión de Disciplina y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal es quien resuelve. El recurso de reconsideración tenemos 5 días para su interposición y va en contra de las resoluciones definitivas de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación o de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura. Dependiendo quién la emita, será la autoridad que resuelva. Si es la Comisión de Disciplina, resolverá el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Y si es la Contraloría, quien resolverá será la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. Y el último que tenemos es el de reclamación, y este se interpone en contra de los acuerdos que tengan por no interpuesto desechen ese recurso de inconformidad o de reconsideración, y el término pues nada más son 3 días para su interposición. Entonces, sí es importante tener presente que siempre va un término corriendo y que si no lo presento en tiempo ese recurso, pues el término es fatal y ya no podré impugnarlo más adelante.
Entonces hay que, cuando sea así, siempre se les invita a que se acerquen con nosotros, los asesores jurídicos del Instituto Federal de Defensoría Pública, porque les podemos otorgar el patrocinio si así lo requieren. Brevemente, antes de irnos a la segunda pausa, Sandra, también hay que presentarla cuando se concluye el encargo, ¿no? ¿Hay sanciones si ya no se es funcionario público y no se presenta esta declaración de conclusión? Sí, es una buena pregunta porque dicen, bueno, ya no soy servidor público, ya no estoy ahí y pues ya la libré, ¿no? No. El procedimiento de investigación, sustanciación y de imposición de sanciones es para servidores públicos y aquellos que ya dejan de pertenecer al Poder Judicial de la Federación. Y aun cuando ya no es un servidor público, evidentemente es sujeto a responsabilidad, porque cuando estaba en el periodo del empleo, cargo o comisión, incumplió con esa obligación. Claro. Entonces se le emplaza, aun cuando ya no esté dentro del Poder Judicial, para que comparezca a la audiencia pública, presente su informe y ahí siga la sustanciación y la posible sanción dependiendo, ¿no? Muy bien, pues ahora sí nos vamos al segundo corte para que en el siguiente le des respuesta a las preguntas del auditorio. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a una pausa, no le cambies. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Ya tenemos algunas llamadas del auditorio para que le dé respuesta a nuestra invitada en la sección Te Respondemos. Vamos con la primera llamada. Es de una persona de la alcaldía Iztapalapa. Nos dice que hace un par de días le llegó una notificación sobre el inicio de un procedimiento administrativo en su contra por la omisión en la presentación de su declaración patrimonial de conclusión. Y él pregunta qué puede hacer al respecto. Bueno, primero acercarse con nosotros. En el acuerdo, en el momento de que le emplazaron al procedimiento, seguramente le dieron un acuerdo copia del acuerdo del inicio del procedimiento, un informe al respecto de la presunta responsabilidad, así también como la queja o denuncia, dependiendo, en este caso seguramente se inició de oficio. Se le dio a conocer que tiene derecho a la defensa adecuada. Afortunadamente nuestro ministro presidente ha establecido una serie de acciones para que, no obstante sea licenciado en Derecho o no, tenga derecho a una defensa adecuada, garantizar ese derecho y que un asesor jurídico lo represente desde la posible designación hasta la posible ejecución de la sanción en su caso. Entonces, que se comunique con nosotros, se ponga en contacto porque existe un término que está corriendo para presentar un informe en la audiencia pública que seguramente le informaron que debe acudir. Si no acude, ¿qué pasa? Se tiene por cierto los hechos que se le están imputando. Entonces ese informe es importante presentarlo, negar los hechos, afirmarlos que sean procedentes o decir que se desconocen cuando no sean actos propios, ¿no? Hay que presentar también ese informe a través de un medio electrónico o magnético, o sea, aparte que por escrito, a través de un medio electrónico, o el acuse de haberlo mandado al correo electrónico que seguramente ahí se le señaló. Ofrecer pruebas en la audiencia. Entonces, que se pongan en contacto con nosotros porque está corriendo el término para no solamente acudir a la audiencia, sino presentar ese informe que es importante. En esa situación tiene que estar muy atento a los tiempos, ¿no? Sí, por lo más seguro es que cuando uno lo emplazan, tiene uno 10 a 15 días para presentarse a la audiencia, así establece la Acuerdo General del Pleno. Entonces, si lo notifican, por ejemplo, hoy, no podrá ser inferior a 10 días la fecha de la celebración de la audiencia pública, ni tampoco mayor a 15. Entonces, ahí es cuando seguramente ya en 1 o 2 semanas tendrá la obligación obviamente de acudir, pero además con el informe. Muy bien. En su caso también puede solicitar el diferimiento de la audiencia cuando, por ejemplo, diga estoy preparando los medios probatorios, cuál presentar la declaración y todo, y se puede diferir dependiendo de su puesto. 5 días cuando es un servidor público. Hasta 10 días cuando ya no pertenezca a ese órgano jurisdiccional donde posiblemente cometió el acto omisivo o de que se le esté imputando la responsabilidad. O hasta 15 días cuando ya no es servidor público del Poder Judicial. En esos casos se puede solicitar el diferimiento, pero pues, si no acudo a la audiencia pública, ¿cómo voy a solicitar el diferimiento? Y se me va el término, ¿no? Muy bien, pues ahí está la respuesta. Vamos con una llamada de otro servidor público que nos comenta que fue emplazado en el procedimiento de responsabilidad administrativa, pero debido a que no maneja la materia administrativa, quiere saber si el instituto le puede apoyar. Sí, efectivamente, para todos los servidores públicos, sean licenciados en Derecho o no, repito, gracias a las acciones implementadas por nuestro ministro presidente, es que nosotros debemos apoyar a todos aquellos que así lo requieran
¿Por qué? Porque pues tienen derecho a una defensa adecuada. Entonces, muchos de ellos precisamente no conocen la materia administrativa. Entonces, que se acerquen con oportunidad con nosotros, con todos los documentos que acabamos de mencionar, para que podamos planear una estrategia de defensa adecuada, ¿no? Correcto, pues ahí está la respuesta. Vamos con una llamada más. Es de una mujer de Guanajuato. Nos comenta que le acaban de notificar la resolución donde la Contraloría del Poder Judicial de la Federación la sanciona, y ella pregunta qué puede hacer en esta situación. Bueno, ya mencionamos los medios de defensa que tenemos para interponer. En este caso en concreto es una resolución definitiva de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación. Entonces tiene 5 días a partir de que le notificaron la resolución para interponer el recurso de reconsideración. Si es de la Contraloría, ya dijimos, resolverá dentro de los 60 días siguientes la Comisión de Disciplina del Poder Judicial de la Federación. Entonces, igualmente que se acerque con oportunidad con nosotros porque ya sabemos que los términos son fatales. Vamos con una llamada más. Es de una persona que nos expresa su inquietud en saber si con el cargo de oficial administrativo se encuentra obligado a presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses. Sí, ya dijimos los supuestos. Para todos los oficiales que no presentaron, oficial administrativo, personal operativo, que no presentaron su declaración con anterioridad, ya le nace la obligación a partir de enero de 2020 a 31 de marzo de este año. ¿Por qué? Pues ya hablamos los supuestos que a partir del 19 de julio, pues de 2017 no estaba la obligación para presentarla. Y entonces nada más encontramos que sí la presentaron aquellos que ingresaron posterior a esa fecha o reingresaron. Pero sí, ya la obligación va a ser para todos porque ya tenemos los formatos debidamente autorizados. Perfecto, para que estén pendientes, ¿no? Hasta el 31 de marzo de este año. Muy bien, vamos con una última llamada. Es de un trabajador, se comunicó para comentar que hace 2 semanas se le otorgó una licencia en el desempeño de su encargo por un periodo de 6 meses, y él pregunta si tiene que presentar aún así la declaración de conclusión. Hay unos casos de excepción también para la presentación de la declaración. Por ejemplo, si me readscriben a otro cargo en el interior de la República con el mismo puesto o con el que esté obligado a presentarla, no debe presentar la de conclusión porque está continuando con eso, no hay una interrupción. Otro supuesto, la licencia efectivamente no médica hasta 3 meses. En el caso del si no es médica, hasta 3 meses tenía posibilidad de no presentarla, pero como dijo que son 6, sí está la obligación de presentarla de conclusión y de inicio al momento de que se reincorporan las labores, porque luego se confían, una vez que se reincorpore la de inicio también. Y la licencia médica es hasta 1 año. Si yo gozo de esa licencia médica menor a 1 año, no tengo la obligación. Pasa de ese año, entonces ya me nace la obligación, la de conclusión ya dijimos, y la de inicio al momento que me reincorpore. Pues es importantísimo, ¿no?, saber esto, porque pues uno, si solicita una licencia como en el supuesto que nos plantea este trabajador, pues puede sentir que pues está libre de estas obligaciones, ¿no? Efectivamente, se confían con la de conclusión, pero la de inicio, y ahí nace la omisión y obviamente es una presunta responsabilidad por esa omisión. Claro. Sí, de todas maneras, se le invita a la gente que cualquier duda que tengan en este tipo de casos, cuándo debo presentarlo o no, se comunica a la Dirección General de Responsabilidad Patrimonial. Ahí les comentan cómo llenar a los formatos, qué se requiere, porque efectivamente, como dijo una persona que fue entrevistada, a veces no se conoce qué datos me van a pedir para preparar la documentación, pues es importante estar informado. Y si ya existe una sanción, pues se pueden acercar con los asesores jurídicos. Efectivamente, bueno, sí, efectivamente para poder interponer los medios de defensa oportunamente, porque pues para poder desvirtuar los hechos que se me imputan, porque el día de mañana puede ser una reincidencia, ¿no? Y la sanción obviamente pues va a ser mayor porque se va graduando. Muy bien, pues Sandra, ya nos vamos, se nos termina el tiempo. Muchas gracias por esta útil información. En particular, pues el día de hoy fue para los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y muchas gracias por venir a conversar con nosotros. No, gracias a ustedes por la oportunidad y pues como todo servidor público hay que cumplir con nuestras obligaciones. Gracias, ya nos vamos. Agradecemos a nuestro equipo de producción. Gracias a ti por sintonizarnos. Te esperamos la próxima. Quédate en la señal de Justicia TV.